Hermanos, vamos a estudiar sobre esta fecha que se aproxima el 25 de diciembre, que es una fecha que tiene su origen desde la antigüedad y que se ha propagado a través de todo el mundo. Actualmente, una de las mayores promotoras de esta festividad es la Iglesia Católica y por eso ustedes ven en inglés que se llama Christmas, que significa de Cristo y más, que es ¿cómo se llama? La misa. Bueno, entonces muchas personas no relacionan qué es lo que significa esta palabra, o la Navidad, que viene de la actividad de nacimiento de alguien, en este caso de Cristo. Entonces esto tiene en la modernidad, pues esto es de donde viene en nuestra cultura occidental, que tiene la mayor influencia y no solamente ha traspasado pues la Iglesia Católica, que es la gran promotora de esta festividad, sino también que ha entrado dentro de los grupos protestantes. Ustedes ven que los grupos protestantes también la celebran esta festividad y ha ido más allá de estas fronteras. Ustedes también observarán que en lugares como Japón, en Asia, en muchas de estas naciones, en el Medio Oriente inclusive, están celebrando también esta festividad. O sea que esta es una festividad que realmente ha influenciado la humanidad en total. Pero vamos a estudiar el tema porque como hijos de Dios tenemos que comprender las cosas y tenemos que estar ilustrados si es la voluntad de Dios que esto lo hagamos. Esto es bien importante. Cada persona pues tiene que hacer su análisis, tiene que ilustrarse, tiene que... También el Señor exige una cosa, cuando uno viene a conocer a Dios, Dios pide que uno salga de estas cosas, uno también tiene que saberlo. Y la otra es la obediencia. La obediencia es importante. Cuán importante es tan importante que cuando el profeta Samuel fue a ver al rey Saúl, que hizo los sacrificios sin que lo hiciera el profeta, el mismo le llamó la atención y lo destituyó, pues Dios le dijo a través de Samuel que iba a dejar de ser rey. Y esto es importante porque el conocimiento de nuestra vida cristiana y de las cosas que Dios quiere es para que nosotros las practiquemos y para que nosotros nos afiancemos en la fe y podamos obtener salvación. Muy bien, vamos a iniciar con algunas citas en el libro de Génesis. Vamos a conocer un personaje que se llama Nimrod. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 10. Los versículos 1, 6 al 10. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. En el versículo 6 al 10. Los hijos de Cam, Cush, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Sheba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabeza de su reino Babel, Erech y Akkad y Calné en la tierra de Shinar. La tierra de Shinar es la antigua Babilonia. Es importante tener esto claro. Este fue el fundador de esta dinastía babilónica, este hombre, Nimrod, que aquí dice es poderoso cazador porque acuérdense que estamos a principios de cuando la tierra fue restablecida y los hombres se protegían
protegían a través de los hombres fuertes dentro de su población, que ellos podían matar a los animales que venían a atacar a las poblaciones, y estos se convertían en líderes. Bueno, por eso que dicen que Nimrod era poderoso cazador delante de Jehová, pero Nimrod era un hombre rebelde. Y entonces esto es importante porque toda la humanidad, todos estos descendientes de Noé y de sus hijos, en ese momento todo el mundo andaba junto. Y tanto los descendientes de Sem, de Cam, de Jafet, todos estaban en comunidades y ellos estaban viviendo juntos. ¿Qué sucede? Este hombre, Nimrod, estaba estimulando a la gente a rebelarse y por eso hicieron la Torre de Babel, porque él decía, si nos destruyó, fuimos destruidos por las aguas, tenemos que hacer una torre que llegue hasta el cielo para que no nos toquen las aguas. Así que se estaba rebelando contra la voluntad de Dios, porque eso no era la voluntad de Dios, ellos estaban todos juntos y Dios quería era que la humanidad se esparciera en todo este planeta. Así que ellos hicieron una torre en el siguiente capítulo 11, del libro de Génesis. Vamos a ver del versículo del 1 al 9. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega, o sea, una vega, un valle, en la tierra de Shinar, Shinar es Babilonia, y asentaron allí, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y fue ese ladrillo en lugar de piedra y el betume en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues, descendamos y confundamos aquí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí se esparció sobre la faz de la tierra. Estas son las generaciones de Sem de edad de 5 años. Ya esta parte no, era hasta el 9. Entonces, vemos qué es lo que ha sucedido con este hombre. Pues se hizo líder, él se rebeló contra la voluntad de Dios, y él dirigía, y él pensaba que podía hacer lo que quería, convenció a la gente de que era así. Hicieron esta torre, Dios los confunde y esparce a toda la humanidad, toda esta gente fueron esparcidas a través del globo terráqueo. Dios lo consiguió pues a través de la confusión de la lengua, y por eso se llamó ese lugar Babel. Vemos aquí que ahora, volviendo a la mitología babilónica, que ella habla sobre Nimrod, y allí Nimrod dice que tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Y de esta unión, de esta pareja, nace un hijo que se llama Tamuz. Según la leyenda babilónica, lo interesante de esta historia es que a la diosa Semiramis se considera que sigue siendo virgen aún después del nacimiento de Tamuz. Es parte del asunto que hay aquí, que hay que comprender. Ya empieza desde el principio, Satanás influye a la gente para desarrollar ciertos tipos de religiones, que lo que hacen es muchas veces imitar las cosas que Dios tiene programadas dentro de su sabiduría. Dice que este culto que se desarrolló en Babilonia antecede el nacimiento de Cristo aproximadamente 3.000 años. Entonces es importante y que este culto, como vimos que Dios esparció todas estas naciones, este culto penetró en otras naciones, incluyendo Israel. Vamos a ver un poco sobre él, porque estamos hablando de este tiempo. En Ezequiel, en el capítulo 8,
el versículo 14 al 18. Ezequiel, capítulo 8, versículo 14 al 18. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, eso era en el templo, es una visión. Está aquí, está hacia el sur. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es otro nombre de Nimrod. Perdón, me equivoqué. Tamuz es el hijo de Nimrod. Así que recordémonos de dónde viene. Dice que estaban endechando, estaban llorando a Tamuz. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Dice, y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. Dice aquí, y dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? No es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, pues que han llenado la tierra de maldad y tornaron a irritarme. He aquí que ponen error en mis narices. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará a mi hijo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Entonces, ya en la adoración esta de Tamuz, ya había influenciado todas las naciones, inclusive Israel, y había penetrado inclusive dentro de la religión de Israel. A tal punto que aquí dice que había 25 varones. Entonces estos muchas veces lo relacionamos porque había 24, ¿cómo se llama? Tiempos en los cuales se servía en el templo y había el sumo sacerdote. Entonces cada uno de estos que estaban dentro de esos tiempos, que era de cada 15 días de un mes, un sacerdote servía dentro del templo y tenía también aquí el sumo sacerdote, y así vemos 24 más 1 son 25. Cada uno de ellos ¿qué estaban haciendo? Ya no estaban en el templo, pero estaban aquí adorando a quién? Al nacimiento del sol. Pues, el nacimiento del sol, y era a Tamuz. Todas estas cosas están relacionadas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede el día 25 de diciembre? Porque esto es lo que viene la idea. 25, los días se van acortando, creo que a partir del 21 de diciembre, si no me equivoco, que es el día más corto, y de ahí entonces, el 25, empieza otra vez a alargarse. Entonces, ahí dice el nacimiento del sol. Entonces, y estaban ellos adorando a esto, dicen, encorvándose al nacimiento del sol, con sus rostros al oriente, que viene del oriente hacia el occidente, como es el movimiento que vemos nosotros aquí en la Tierra del Sol. Entonces, vemos aquí que ya ese tipo de adoración que tenía miles de años estaba influenciando también a Israel. No es diferente a lo que está pasando ahora, no ha influenciado, todo el planeta Tierra lo ha influenciado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Babilonia espiritual habita en el corazón del hombre natural. Hay que entender esto. Estas son cosas espirituales. En todas las épocas hemos visto señales e indicios de estas manifestaciones. Es solo mirar en que esta época del año no solo naciones denominadas cristianas celebran esta fiesta, sino también otras de otras fe y confesiones. Entonces, esto no es novedad, porque también se dio en la antigüedad. Voy a leer un poquito de este libro que es interesante, que se llama, yo no sé si todavía lo ven en un libro, porque tengo muchos años de leerlo, se llama Lecciones de la Historia que no podemos olvidar. El autor es un pastor evangélico llamado Abraham de Almeida, que es brasileño, pero el libro se encuentra en español también. Yo tengo la versión en español.
Voy a leerla aquí de la página 24 al 25, algo que dice aquí. Los investigadores de las doctrinas babilónicas y de la influencia de esas doctrinas en las antiguas religiones afirman que la Cuaresma, la Pascua, la Navidad, que es en el caso de ahora, y otras celebraciones fueron iniciadas por los fundadores de Babilonia. Esas celebraciones, vinculadas a determinadas estaciones del año, se observaban siglos antes de Cristo, aunque bajo otros nombres. La Navidad, por ejemplo, se celebraba en honor al nacimiento del hijo de Semiramis, Tamuz, y más tarde en honor al nacimiento del sol, que es lo que vimos en la Biblia. Entonces, esos son algunos de los comentarios que hace el autor, para que veamos que no solamente es en la Biblia, sino que los historiadores seculares también conocen de este tema. Entonces, voy a leerles también de aquí mismo, en la página 30 y 31 que marqué aquí, que habla específicamente sobre la Navidad, nacimiento del sol. El cristianismo originario de Roma avanzó tanto en su tentativa de cristianizar la Navidad babilónica que acabó consagrando hasta el pino como símbolo navideño, sin desconocer, por cierto, que era el árbol preferido de Tamuz. Ahora les voy a leer para que ustedes lo vean en la Biblia, que ya esto estaba desde hace mucho tiempo. Dice, según algunas autoridades del tema, la Biblia se refiere a la celebración de la Navidad pagana cuando afirma, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos y artífices con cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Eso está en Jeremías 10, 3 a 4. Ese era el que yo iba a leer, pero ya se lo digo. Otro aspecto pagano de la Navidad es la fecha del 25 de diciembre, rechazada por muchos especialistas en historia y cronología bíblicas, aunque sea de importancia capital por marcar el inicio de la era cristiana. La fecha del nacimiento de Jesús todavía no se ha definido satisfactoriamente, de modo que el nacimiento de Jesús se conmemora el día 20 de mayo en Egipto y en Palestina, hasta el siglo III, y en otros lugares el día 6 de enero o el 25 o 26 de marzo. Vean lo que dice aquí. El emperador Aureliano estableció en el 275 la conmemoración obligatoria del nacimiento del sol, invicto, el día 25 de diciembre, fecha que fue adoptada por la Iglesia Romana a partir del 336 para la conmemoración del nacimiento de Jesús como reacción al paganismo. Entonces, esta es la conexión, porque es que la Iglesia Romana lo introduce, venía del Imperio Romano. Acuérdense que en el 325 ya se oficializó, pues esta es la religión del Estado por el emperador Constantino. Él hace su primer decreto ya viendo todo el avance del cristianismo para cogerlo, para poder, acoger esta fe, porque se estaba creciendo tanto que él era un político, recuerden, él va a buscar la gente que lo va a apoyar, así que él dice, esta religión está creciendo tanto que yo tengo ya que hacer las paces con esta gente. Entonces, pero él no dejó de ser, pagano. Esto es lo que se desconoce. Entonces, dice aquí que pues ya el emperador Aureliano en el 275 lo hizo obligatorio en el imperio, y eso es todo el imperio. ¿Y de dónde venía todo este sistema? Venía del Oriente. Eso se había metido pues, en el Imperio Romano y ellos ya lo habían adoptado. Y ahora dice aquí que en el 336 la Iglesia Romana, ya siendo una iglesia oficial, a la par con el paganismo, porque ambas estaban siendo congregaciones oficiales del imperio, adoptan. Ahora, vemos aquí que el 25 de diciembre aparece por primera vez en el calendario filócalo del 354
Y mire, uno de los teólogos católicos, Orígenes, que es muy famoso, muchos lo conocen, mira la opinión de él en el año 245. Repudiaba la idea de festejar el nacimiento de Cristo como si fuera un faraón. La fecha actual se fijó en el año 440 a fin de cristianizar grandes fiestas paganas realizadas en ese día. La fiesta mitraica, religión persa, rival del cristianismo en los primeros siglos, que celebraba el Natalis Invictus Solis, nacimiento del dios invicto, y otras diversas festividades resultantes del solsticio de invierno, como el Saturnal en Roma y los cultos solares entre los celtas y los germanos. Entonces, toda esta gente que está contaminada, todo eso se introdujo dentro de esta congregación católica romana, y eso se ha propagado hoy día por todas partes del mundo. Como ya les expliqué, ustedes lo ven en la palabra Christmas, Cris de Cristo, y más de la misa, es la misa de Cristo. De ahí viene. Entonces, aquí también dice que fue el Papa Julio I que en ese año pues estableció el nacimiento de Cristo como el 25 de diciembre. Muy bien, ya vimos el tema de la Navidad y ahora vamos a ver algunas cosas. Esa es la parte histórica, cómo llegó hasta ahora pues esta fiesta de nosotros. Y queda en nosotros decidir si vamos a celebrar esta fiesta o no, porque la Biblia nos responde con respecto a esto. O sea, es una cuestión de cada uno debe decidir a quién sirve. Si no sirve a Dios o no sirve a las opiniones de la gente. Vamos a la primera de Samuel, que creo que es es 15, en el versículo 22 al 23. Este fue el caso de Samuel con Saúl, dice. Y Samuel dijo, ¿qué tiene Jehová? ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Bien. ¿Cómo lo comparo yo con los holocaustos y víctimas? Hoy ellos están pues celebrando esto, pero están haciendo a favor de el mismo Jesús, ¿no es así? Pero esta es una cosa que está extrabíblica que hemos visto, que es una mezcla de fe. Dios no mezcla fe, nos pide que no hagamos estas cosas. Dice, como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, prestar atención y obedecer son cosas esenciales, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios considera que esto es rebelión. Y como ídolos e idolatría, el infringir. Por cuanto tú desechases la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es importante ver aquí que esto es lo que nos advierte el Señor. Y uno tiene que tomar una decisión, que es lo que va a hacer. Vamos a la primera de Corintios, para saber qué es realmente lo que el Señor nos mandó a celebrar de Cristo. Esto es bien esencial porque esta es la verdadera fe. Entonces dice Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Después continuó. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, ¿qué es lo que hay que conmemorar? Es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque en Él tenemos vida y tenemos vida eterna. Las cosas de este mundo no. Por eso es que quería énfasis, él hace énfasis aquí en conmemorar aquello que va a ser eterno, y es la vida eterna de Cristo Jesús que vamos a tener, y que eso lo hemos obtenido a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que realmente en la palabra de Dios quiere que conmemoremos, no el nacimiento de Cristo, porque suena muy romántico, pero sí es el Salvador del mundo. Muy bien, pero esto creo yo que esto es causa de esa confusión de espiritualidad que hay. Después de que esto es un espíritu de error. Y las personas a veces no comprenden eso porque las costumbres, no sean solamente religiosas, sino familiares, culturales de cada nación, nos llevan a este tipo de cosas. Y cuando ustedes han escuchado inclusive el espíritu de la Navidad, que muchas veces dicen hasta por la televisión, o la gente siente ese espíritu y todo el mundo quiere ser bueno, se regala y se decoran las casas, se hace un arbolito de Navidad y todo este tipo de cosas. Y las luces, lógicamente, se ven hermosas. Pero eso es porque ese es el espíritu que nos empuja a la confusión de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que hay que estar alerta. Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué nos dice Dios para que hagamos? Vamos a verlo en dos aspectos: la Babilonia antigua y la Babilonia moderna. Vamos a ver en Jeremías, el capítulo 51, 44 al 45. Y visitaré al rey de él. Jeremías 51, 44 al 45. Dice: y visitaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrán más a él gentes, y el muro de Babilonia caerá. ¿Qué le dice a Israel entonces? Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Cuando Dios iba a castigar a Israel, le dijo: salgan de aquí, porque viene el furor y la ira de Jehová. Eso en la antigua Babilonia. La antigua Babilonia ya fue destruida y nosotros vemos los restos que han quedado en el Medio Oriente, en lo que hoy es Irak. Pero vamos y que salgan también de todas esas costumbres, porque Dios no quiere que mezclen fe. ¿Qué nos dice en Revelación 18 o Apocalipsis? Vamos a ver aquí 18, del 1 al 5. Dice: hablando de esta iglesia que entremezcló fe, la llama Babilonia. ¿Se acuerdan que el propósito de la palabra Babilonia era la confusión de las lenguas, pero también significa confusión general? Y es aquí donde está el tema. Las personas piensan que este es el día más sublime porque es el día que nació el Salvador, que nació Cristo, y que en este día, ¿cómo es que vamos a celebrar como cristianos esta fiesta? No es negar
proactiva, es una reafirmación de ser cristiano. Todo lo contrario ante la Biblia. Es una reafirmación de que realmente estamos en fe. No estamos entremezclando fe. Entonces dice aquí Dios, con respecto al pueblo de Dios, y con respecto a esta congregación, a esta iglesia que lo ofrece. Y después de allí vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando la Biblia habla de vino son las doctrinas. Fornicación significa que algo ha sido adulterado. Entonces, y habla de todas las gentes. Y eso es lo que les estaba explicando hace un momento. Ustedes ven gente de diferentes confesiones que están celebrando también esto. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué es lo que hay ahora mismo? ¿Cuál es el mejor tiempo para las ventas? Precisamente ahora. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener conocimiento ante todo de cuál es el origen de todas estas cosas. Debemos de ser obedientes y ser proactivos en esa obediencia. Y salir de estas costumbres, porque mientras más salgamos de estas costumbres, más reafirmamos que somos verdaderos seguidores de Cristo. Y esto es lo más importante, porque vamos entonces a adquirir salvación. Y vamos a estar dentro de la verdad y no vamos a ser engañados. Recuerden que estos son espíritus que están trabajando en toda la tierra para llevar a los de la perdición. No confundamos el deseo de Dios con un deseo falso de un espíritu falso. Entonces es importante recordar que lo único que el Señor quiere de nosotros para celebrar y recordar es su muerte y su resurrección. Y por eso nos manda a hacer, dice, hasta que venga. Muchísimas gracias, hermanos, y les deseo a todos un feliz sábado.